Pandemonio. Pandemonio es un podcast dirigido por el Instituto Nacional de Capacitación Académica y el Departamento de Gestión del Conocimiento del Estudio Cabrera Suárez y Asociados. En esta ocasión, el profesor Roberto Cabrera Suárez dialogará con nuestro equipo respecto al tema, la valoración racional de la prueba. La valoración racional de la prueba. Suena aburrido, ¿verdad? Pero imagina que tu vida dependiera de ello. Hoy exploraremos cómo este concepto aparentemente técnico puede ser la diferencia entre la libertad y la cárcel o incluso entre la vida y la muerte. ¡Wow! Esa sí que es una forma impactante de empezar. ¿Estamos hablando de algo sacado de una película de suspenso? No exactamente, aunque bien podría serlo. La valoración racional de la prueba es un concepto muy importante en el sistema judicial, pero también se aplica a muchos otros aspectos de nuestras vidas. Es, en esencia, el arte de analizar la evidencia de manera lógica y objetiva. Suena importante, pero ¿podrías darnos un ejemplo concreto? Claro, imagina que eres juez en un caso de asesinato. Tienes un video borroso, huellas dactilares parciales y el testimonio de un testigo con mala visión. ¿Cómo decides si el acusado es culpable o inocente? Eso suena complicado. Supongo que no es tan sencillo como en las series de televisión, ¿verdad? Para nada. En la vida real, la valoración de pruebas es un proceso meticuloso y complejo. Primero, tenemos que considerar el tipo de prueba. En nuestro ejemplo, tenemos pruebas documentales, el video, físicas, las huellas y testimoniales. Entiendo. Y supongo que cada tipo de prueba tiene sus propias características y limitaciones. Exacto. Por ejemplo, el video podría ser decisivo, pero si está borroso, su valor probatorio disminuye. Las huellas dactilares son generalmente consideradas sólidas, pero si son parciales, podrían no ser concluyentes. Y el testimonio, bueno, la memoria humana es notoriamente poco fiable, ¿no? Entonces, ¿cómo se decide qué peso darle a cada prueba? Esa es la pregunta del millón. Aquí es donde entra en juego la valoración racional. Tenemos que considerar varios factores: la procedencia de la prueba, el contexto en el que se obtuvo, su coherencia con otras pruebas y, fundamentalmente, nuestra propia objetividad al analizarla. Eso suena muy difícil. ¿Cómo se mantiene la objetividad en situaciones tan cargadas emocionalmente como un juicio por asesinato? Es una excelente pregunta. La objetividad es quizás el aspecto más necesario de la valoración racional de la prueba. Requiere un esfuerzo consciente para reconocer y superar nuestros propios sesgos. ¿Y cómo se hace eso en la práctica? Bueno, existen varias técnicas. Una de ellas es el pensamiento contrafactual. Consiste en preguntarse: ¿qué evidencia esperaría ver si la hipótesis contraria fuera cierta? Esto nos ayuda a evitar el sesgo de confirmación, donde solo buscamos pruebas que respalden nuestra creencia inicial. Interesante. Entonces, en nuestro caso del asesinato, ¿cómo se aplicaría eso? Imagina que tu hipótesis inicial es que el acusado es culpable. El pensamiento contrafactual te llevaría a preguntarte: si fuera inocente, ¿qué pruebas esperaría encontrar? Quizás una coartada sólida o evidencia de que alguien más tuvo la oportunidad y el motivo para cometer el crimen. Entiendo. Es como ponerse en los zapatos del abogado defensor, incluso si eres el fiscal. Exactamente. Y esto nos lleva a otro punto: la coherencia. Todas las pruebas deben formar una narrativa lógica y consistente. Si hay contradicciones o lagunas, eso debería hacernos cuestionar nuestra interpretación. Ujú, tiene sentido. Pero me pregunto, ¿cómo se aplica todo esto fuera de un juzgado? ¿Tiene relevancia en nuestra vida cotidiana? Absolutamente. De hecho, todos aplicamos o deberíamos aplicar estos principios a diario, aunque no siempre de manera consciente. Piensa en la última vez que leíste una noticia en redes sociales. ¿Te detuviste a verificar la fuente? ¿Buscaste otras perspectivas? ¿Consideraste el contexto?
La verdad es que no siempre lo hago. A veces es más fácil simplemente creer lo que leemos, especialmente si confirma lo que ya pensamos. Y ahí está el problema. En la era de la desinformación, la valoración racional de la prueba es más importante que nunca. No se trata solo de juzgados o laboratorios científicos, es una habilidad esencial para navegar el mundo moderno. Tienes razón, pero ¿cómo podemos mejorar esta habilidad? ¿Hay ejercicios prácticos que podamos hacer? Claro que sí. De hecho, hagamos uno ahora mismo. Imagina que lees este titular. Estudio demuestra que el chocolate cura el cáncer. ¿Cómo aplicarías la valoración racional de la prueba a esta afirmación? Bueno, supongo que primero me preguntaría sobre la fuente del estudio. ¿Es una institución respetable? ¿Se ha publicado en una revista científica revisada por pares? Excelente comienzo. ¿Qué más? Luego, probablemente buscaría más detalles sobre el estudio. ¿Cuál fue el tamaño de la muestra? ¿Se realizó en humanos o en ratones de laboratorio? ¿Cuáles fueron los resultados exactos? Muy bien. ¿Y qué hay del contexto más amplio? Oh, cierto, debería buscar si otros estudios han encontrado resultados similares o si este es un caso aislado. También me preguntaría si hay conflictos de interés, como si el estudio fue financiado por una empresa chocolatera. Excelente análisis. Has aplicado varios principios clave de la valoración racional de la prueba. Verificar la fuente, buscar detalles específicos, considerar el contexto más amplio y estar atento a posibles sesgos o conflictos de interés. Ahora, piensa en cómo podrías aplicar este mismo proceso a otras noticias o afirmaciones que encuentres en tu vida diaria. ¡Wow! Es sorprendente cómo un poco de pensamiento crítico puede cambiar completamente nuestra perspectiva sobre la información que recibimos. Exactamente. Y ese es el poder de la valoración racional de la prueba. No se trata de ser cínicos o desconfiados, sino de ser críticos y cuidadosos con la información que aceptamos como verdadera. Me hace pensar en cuántas decisiones importantes tomamos basándonos en información que quizás no hemos examinado lo suficiente. Así es. Desde decisiones personales como elegir un tratamiento médico hasta decisiones colectivas como votar en unas elecciones, la capacidad de evaluar racionalmente la evidencia es súper importante. Entonces, ¿cuál dirías que es el mensaje principal que deberíamos llevarnos de esta conversación? Yo diría que el mensaje clave es que la valoración racional de la prueba no es solo una herramienta para jueces o científicos, sino una habilidad esencial para todos en la era de la información. Nos ayuda a tomar mejores decisiones, a resistir la manipulación y a acercarnos más a la verdad. Y supongo que, como cualquier habilidad, mejora con la práctica. Exactamente. Cada vez que nos enfrentamos a una nueva información, tenemos la oportunidad de ejercitar nuestro músculo de pensamiento crítico. Es un proceso que nunca termina, pero que nos hace más sabios y resilientes con el tiempo. Bueno, creo que nuestros oyentes tienen mucho en qué pensar después de esta conversación. ¿Algún consejo final para aquellos que quieran mejorar su capacidad de valoración racional de la prueba? Sí, mi consejo sería cuestiona, pero con mente abierta. No se trata de ser escéptico de todo, sino de aprender a hacer las preguntas correctas. Y recuerda, la meta no es tener siempre la razón, sino estar dispuesto a cambiar de opinión cuando la evidencia lo justifique. Excelente consejo. Bueno, creo que es hora de cerrar nuestro episodio de hoy. Ha sido una conversación muy interesante sobre un tema que, como hemos visto, es mucho más relevante en nuestra vida diaria de lo que podríamos pensar inicialmente. Así es. Espero que nuestros oyentes se lleven herramientas prácticas para navegar en el complejo mundo de la información en el que vivimos. Recuerden, la próxima vez que se enfrenten a una noticia impactante o una decisión importante, tómense un momento para aplicar los principios de la valoración racional de la prueba. Podría cambiar completamente su perspectiva. Y con eso nos despedimos. Gracias por escuchar este episodio de Pandemonio, donde exploramos las ideas que dan forma a nuestro mundo. Hasta la próxima.